Presentadora general es la investigación cualitativa, cuantitativa y cualitativa, un marinaje necesario en la investigación en educación. Bueno, nuevamente nuestro coordinador es el profesor Ricardo Luengo, así que Ricardo, te voy a ceder la palabra para que continúes con la presentación de la mesa redonda. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues comienzo agradeciendo a los ponentes de la mesa redonda el haberse prestado a participar. Son José Luis Carballo, Sixto Cubo, Lina Melo y Teresa Alzá. Agradezco también, como siempre, a Ludo Media y a Sonia Méndez el apoyo técnico que nos prestan para el desarrollo de esta mesa redonda. Bueno, la actividad propuesta de WQDA Day se presentó al SOF y en esta actividad, pues en la ficha de presentación al SOF para su aprobación, había que poner los objetivos. Y entonces, bueno, pues me voy a basar un poco en cuáles eran esos objetivos. Eran tratar sobre la complementariedad entre los enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación en educación, como ya ha tocado ampliamente Maricruz. Comprender el potencial de los programas de análisis cualitativo como WQDA en la investigación cualitativa y también debatir con los colegas sobre los enfoques cualitativos o mixtos mediados por software y las posibilidades que tienen estos en tiempos de pandemia. Y entonces aquí es justamente cuando entra la mesa redonda. Ya hemos tenido oportunidad de escuchar a Maricruz en su conferencia, pues nos hemos hecho un poco una idea de que se puede dar ese maridaje y de hecho se está dando. Las cifras que ella ha expuesto son absolutamente abrumadoras, ¿no? Y cómo está subiendo la cantidad de artículos en todas las revistas en métodos mixtos, ¿no? Con ese marco de referencia de la conferencia de Maricruz, en esta mesa redonda vamos a recabar la opinión de los investigadores de nuestra universidad acerca de estos temas, debatiendo en torno a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué puede aportar a la investigación educativa tanto la cuantitativa como la cualitativa? Segunda pregunta, ¿qué opina usted, naturalmente el miembro de la mesa, sobre los métodos mixtos? ¿Son un buen maridaje para la investigación en educación? ¿Deben enfocarse de forma separada a tenor del problema a abordar? Y tercero, ¿cómo ha influido la pandemia en la investigación en educación, cuantitativa y o cualitativa? En lugar de lamentarnos, ¿cómo podemos aprovechar esta situación como una fuente de oportunidades para la investigación? Y para debatir estos temas, pues tenemos a los siguientes ponentes. Don José Luis Torres Carballo, el doctor Torres Carballo es profesor de educación primaria en el agrupamiento de escuela número 1 de Elvas, pero también doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Extremadura y profesor asociado en el Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Fue asistente convidado por el Departamento de Pedagogía y Educación de la Universidad de Évora y profesor destacado en su centro de competencia TIC, y actualmente es miembro del Grupo de Investigación Ciberdidad de la Universidad de Extremadura y colaborador del CEP, Centro de Investigación de Educación y Psicología de la Universidad de Évora. Estuvo en múltiples comités organizadores y científicos, miembro de consejo editorial de varias revistas y también presidente de la Asamblea General Educom Apte de la Asociación Portuguesa de Telemática Educativa. En este caso está como experto en la mesa, como experto en WQDA, que ha dirigido trabajos de investigación como TFM y actualmente está dirigiendo tesis doctorales. En segundo lugar, el compañero, colega de nuestra facultad,
el doctor Sisto Cubo Delgado, doctor en Psicología, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Educación en el área de métodos, pertenece al Grupo de Investigación y Desarrollo Educativo de Extremadura, es el coordinador del programa de doctorado del Departamento de Ciencias de la Educación, en colaboración con otros departamentos, y presidente de la comisión académica del programa, lo cual me honra en ser integrante también de esta comisión académica. Ha dirigido el profesor Sisto Cubo numerosas tesis doctorales y también TFM, ha sido investigador en numerosos proyectos de investigación, tiene muchas publicaciones que no vamos a detallar, y sus líneas de investigación están en la formación del profesorado, intervención psicopedagógica y nuevas tecnologías en la educación. Aquí está en calidad de experto en métodos de investigación y estadística aplicada a la educación. El siguiente miembro de la mesa, en este caso la siguiente, sería la doctora Lina Viviana Melo Niño, licenciada en Física por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, especializada también en docencia en la ciencia, la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, tiene 2 másteres en la Universidad de Extremadura, también es doctor por la Universidad de Extremadura y premio extraordinario de doctorado, profesora contratada doctora en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de nuestra universidad, pertenece al grupo de PROFE, tiene numerosas publicaciones y está aquí en calidad de experta que ha dirigido trabajos de investigación y TFM, actualmente una tesis doctoral en QA, concretamente. La otra miembro de mesa, la doctora doña Teresa Alzás, es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, doctora por la Universidad de Extremadura y actualmente es contratada doctor en el Departamento de Dirección de Empresas y Sociología en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Pertenece al grupo Ciberdidad y está en calidad de experta en cualitativa y web QA, habiendo dirigido trabajos de investigación, tesis doctorales en las que se emplean enfoques cuantitativos, cualitativos y o mixto. Bien, una vez presentados los ponentes, le iré dando la palabra. En la pantalla vais a ver 3 transparencias. En la que corresponde a la primera pregunta estará un preámbulo general seguido de la primera pregunta para que tanto los ponentes como los participantes vayan viendo a qué se va preguntando y qué es lo que se está debatiendo. En la segunda y tercera pregunta, sucesivamente el preámbulo general y cada una de las preguntas. Cada miembro de la mesa tendrá 3 minutos para contestar la pregunta y contestada la primera pregunta por todos los ponentes, daré la palabra otra vez a los ponentes para la segunda pregunta y así sucesivamente, quedando, si todos nos ajustamos al tiempo, unos 20 minutos para responder y debatir con los participantes. Por favor, no os paséis de esos 3 minutos de intervención por pregunta los ponentes, porque me sería muy doloroso teneros que cortar. Y ahora, pues ya, si hace el favor Sonia, ponemos en la pantalla la primera pregunta. ¿Qué pueden aportar a la investigación educativa, tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa? Tiene la palabra el doctor don José Luis Torres Carballo. Por favor, José Luis, activa el micrófono y el vídeo. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes para los participantes europeos. Muy buenos días para los participantes latinoamericanos. Es un honor y una enorme satisfação participar em esta mesa redonda e poder desfrutar de mais excelente momento de aprendizagem, de intercâmbio de ideias e de experiências.
Primero, quiero considerar que la pregunta del profesor Ricardo Luengo sobre las aportaciones de la investigación cualitativa y cuantitativa se dirige a la investigación en ciencias de la educación. Pero creo que podemos, sin dudar, pensar también y de manera global en las aportaciones a las ciencias sociales, a las ciencias de la conducta y de la salud y también a las ciencias naturais e experimentais. Muitas vezes temos dificuldade em explicar a los jovens investigadores, e há vários aqui a participarem no evento, as diferenças entre as perspectivas qualitativa e quantitativa, que ajudem a evidenciar a aportação de cada uma à investigação. Que me desculpe la profesora Teresa Anguera, pero por la reductora que puede ser mi aportación, pero intenté buscar un ejemplo muy básico, fundado en un hipotético estudio sobre la actual situación pandémica y basado en las recientes recomendaciones sobre cómo lavar las manos. Una resposta, uma recomendação resultante de um estudo de natureza quantitativa poderia ser: lave as mãos durante 30 segundos. Uma resposta, uma recomendação qualitativa poderia ser: lave bem as mãos, prestando atenção ao espaço entre os dedos, as unhas, o dorso de las manos e las muñecas. Uma resposta mista que mescle uma perspectiva e a outra poderia ser: lave bem as mãos durante 20 a 40 segundos com água e jabón, frotando-se bem todas as partes de las mãos. Depois, enxaguar e restregar com uma toalha de papel. Não dispongo de tempo para profundizar sobre as diferenças sintéticas e analíticas entre cada uma das respostas, pero o que pretendo evidenciar é que cada uma aporta ou pode aportar algo distinto, algo novedoso, algo transcendental à investigação. Também é importante destacar, como referiu a professora Maricruz Sanches, que em uma resposta mista, ele todo é mais que a suma das partes. Ambas perspectivas interacionam entre si e com o mundo que nos rodeia. Em minha opinião, o importante é que cada uma das perspectivas pode suponer uma conjuntura diferente de resultados e pode ajudar a brindar uma visão distinta, uma visão ampliada do fenómeno em estudo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, sobre todo por tu ajuste a los tiempos. Y ahora tiene la palabra el doctor don Sixto Cubo Delgado. Por favor, Sixto, micrófono y vídeo. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este seminario tan interesante y en esta mesa redonda. Es un placer para mí estar aquí y también compartir la mesa con mis dos compañeras y con mi compañero. Y me ha gustado muchísimo la intervención de la profesora Maricruz Sánchez. Ahora lo que ocurre es que nos preguntamos qué podemos decir sobre métodos mixtos en 3 minutos después de haber estado ella hablando 1 hora y con ese grado de cualificación y siendo una experta, ¿no?, en el tema. De manera que quizás lo interesante de la mesa redonda no sea tanto nuestras aportaciones en este tema, que han quedado muy claras por la intervención anterior, sino en el debate que se pueda generar, las preguntas, ¿no?, y de qué manera se puede focalizar la atención en unos aspectos o en otros. Yo, al hablar de métodos mixtos, de métodos cuantitativos y cualitativos, y aquí la profesora Maricruz ha nombrado primero cuantitativo y que lo cualitativo, y cuando ella habló inicialmente, ¿qué ponemos? En mayúsculas primero o en segundo lugar, ¿no? En fin, ese tipo de información que nos ha dado tan interesante, ¿no?
Pues es verdad, mi formación es fundamentalmente cuantitativa. Yo me he formado, ¿no? y desarrollo mi investigación fundamentalmente desde ese enfoque, pero tuve un punto de inflexión que fue la oportunidad de tener aquí en la Universidad de Extremadura en el año 1990 la profesora María Teresa Anguera, que fue invitada precisamente por el profesor Ricardo Luengo. Ella estuvo impartiendo un seminario sobre métodos de investigación, sobre metodología cualitativa. Yo sabía muy poco y lo que sabía no me gustaba mucho, pero su afrontamiento, ¿no? la manera, ¿no? en la que ella lo presentó, me gustó tanto, ¿no? que generó un interés hacia ese tipo de afrontamientos de la investigación educativa, de manera que a partir de ese momento pues, he realizado numerosas incursiones a la metodología cualitativa, acompañado de compañeros y de compañeras, ¿no? con un grado de conocimiento mayor que el mío en esas metodologías. Y últimamente, pues la mayoría de los trabajos en los que yo colaboro o yo dirijo, pues están siendo afrontados desde métodos mixtos. Entonces, quizá esa perspectiva de complementariedad de la que se ha hablado anteriormente, yo donde pondría el foco inicialmente sería no en lo metodológico, que es muy importante, pero lo metodológico es muy procedimental. A mí me parece de mayor interés el afrontamiento, ¿no? y el punto de vista, ¿no? y la perspectiva epistemológica, de manera que quizás habría que destacar que tanto en los métodos cuantitativos como en los métodos cualitativos y por supuesto esos métodos de cooperación entre ambos, pues tienen un punto común de partida, ¿no? que es el método hipotético deductivo, ¿no? De manera que ese dato y las garantías, ¿no? que proporciona el método ahora, desde mi punto de vista, también, por supuesto, ¿no? en la metodología cualitativa, pues sería el aspecto a destacar de esa colaboración entre ambos métodos. Y en relación con la pregunta de qué aporta la investigación cuantitativa y qué aporta la investigación cualitativa, pues en relación con la cuantitativa, en realidad yo tampoco quiero caer en esos comentarios reiterados, ¿no? acerca de la seguridad, etcétera, en fin, ese tipo de cuestiones que quizás ya puedan ponerse, ¿no? en entredicho, ¿no? Desde hace algunos años, ¿no? La profesora Maricruz Sánchez ya lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Pero a mí me gustaría poner el foco de atención en la metodología cuantitativa en un aspecto que a mí me resulta tremendamente interesante y que yo destaco, ¿no? y es la posibilidad que tiene el investigador, que tenemos en la investigación, de estimar cuál es la posibilidad de error que nosotros tenemos cuando hacemos una afirmación determinada. Es decir, poder, cuando obtenemos unos resultados y formulamos unas conclusiones, poder hacer una estimación de cuál es la probabilidad, en términos de probabilidad, de que yo me equivoque cuando estoy haciendo una afirmación determinada. De manera que eso sería quizás uno de los aspectos que yo destacaría. Desde luego hay muchos otros, ¿no? que habría que comentar, habría que disponer de más tiempo, ¿no? para poder resaltarlos. ¿Y qué destaco de la investigación cualitativa? ¿Qué aporta la investigación cualitativa desde mi punto de vista? Pues ese enfoque holístico que se ha comentado anteriormente, el análisis de la realidad desde una perspectiva personal, la posibilidad de analizar variables y aspectos del mundo que no son aptos para ser estudiados desde una perspectiva cuantitativa. De manera que yo creo que esta visión de complementariedad, ¿no? de trabajo conjunto de ambas metodologías, desde una perspectiva epistemológica compartida, yo creo que es muy interesante y que el futuro, desde luego, está en esta visión, ¿no? de colaboración entre ambos métodos. Muchas gracias, Sixto, también por haberte ajustado al tiempo. Y ahora tiene la palabra la doctora doña Lina Melo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que, Sonia, si nos regresas a la primera pregunta, te lo agradecemos en las diapositivas del PowerPoint. Bueno, como bien ha comentado Ricardo en la presentación, yo vengo de un área donde principalmente lo cuantitativo ha sido uno de los elementos y una de las estrategias comunes en el proceso de validación de conocimiento científico. Y ahora trabajando en el campo educativo, pues he hecho un cambio de 360 grados, por decirlo de alguna manera, al estar vinculada dentro del proceso cualitativo.
Comparto con Sixto y yo creo que uno de los focos fundamentales es el proceso, el enfoque epistemológico. Yo creo que el proceso de producción de conocimiento en educación y la metodología para producir ese conocimiento son dos elementos que van de la mano. La forma en que ha venido cambiando lo que concebimos como conocimiento en un área determinada también ha validado nuevas formas de producirlo y nos ha permitido situar a todos los tipos de metodologías como elementos claves y válidas en la producción de este conocimiento científico en educación. Por supuesto, nuevamente centro el aporte de la investigación. O sea, yo creo que cuando pensé la pregunta dije, bueno, para mí es mucho más fácil decir qué aporta la investigación cualitativa y cuantitativa a la investigación educativa, pero no lo contrario. Entonces, yo creo que dentro de las ciencias sociales hay un hito muy importante como es el paradigma constructivista y el gran despliegue que ha tenido dentro de la investigación educativa ha permitido de alguna manera que hablemos de investigación cualitativa mucho más, de que podamos hablar de métodos mixtos. Y voy a poner pues algunos ejemplos en el ámbito iberoamericano, toda la teoría de Freinet en los 60 en Brasil, Denzin en los 70 con el concepto de triangulación, Habermas en los 80 con el proceso de análisis de datos cualitativos, que no solamente pues, pertenece al ámbito educativo, sino de las ciencias sociales, pero que lo hemos vinculado dentro de nuestro proceso. También todo el desarrollo que se ha dado gracias a este tipo de perspectiva de la teoría fundamentada, por supuesto, de los métodos mixtos, de revitalizar los diseños narrativos, pues que son importantes, por ejemplo, en el campo en el que trabajo de la formación del profesorado. Y bueno, y pasar no solamente a ese paradigma constructivista, a paradigmas mucho más pragmáticos en los cuales pues, nos podemos situar en los métodos mixtos. Entonces creo que son algunos de los elementos que la investigación educativa pues, ha aportado a la cualitativa. Y a la cuantitativa coincido con Sixto, el hecho de poder hablar del error es un elemento fundamental, es un elemento fundamental. Y de la cualitativa, y ahora en este método, en esta situación de pandemia, centrar el foco también en el contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo. Yo creo que ese ha sido un elemento crucial y es un elemento crucial que se trabaja dentro de este tipo de investigación. Ricardo, Muy bien. mi intervención. Pues, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a doña Teresa Alzar. Por favor, Teresa, micrófono y el vídeo. Ponlo en funcionamiento. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenos días, depende en qué punto del mundo estemos, y muchas gracias por la invitación y poder compartir este ratito que siempre es muy agradable y sobre todo muy enriquecedor, del que aprendemos un montón y podemos compartir. Bueno, pues yo a la pregunta de qué aporta la investigación educativa, en realidad la pregunta yo me la he planteado, qué está aportando la investigación cualitativa y cuantitativa a lo que es la investigación educativa. Y sí he empezado un poco, y esta pregunta muchas veces me la encuentro cuando llegan los estudiantes y se plantean su trabajo fin de estudio, ¿no? Porque al final es elegir entre qué investigación me decanto. Y al final siempre les acabo diciendo un poco lo mismo. La riqueza de una investigación cualitativa o de una investigación cuantitativa siempre está presente en el momento que utilizamos el método científico, ¿no? Y eso es, ambas metodologías lo contemplan. De manera que a partir de ahí, utilizar el método científico ya es una garantía y un aval para toda la investigación educativa. ¿Y por qué le doy tanta importancia al método científico? Porque necesitamos crear conocimiento científico y necesitamos entender y hacer ver desde la investigación que este conocimiento científico que hemos generado tiene un procedimiento, que para mí a lo mejor, aquí yo sí le doy mucha importancia al procedimiento, porque ese rigor científico es el que nos va a avalar y el que nos va a justificar y en base al cual vamos a tomar, son los criterios por los que nos guía nuestra investigación. De manera que, ¿qué aporta lo cualitativo y lo cuantitativo a la investigación educativa? Pues en primero lo que he dicho, conocimiento científico, que nos va a permitir una cosa muy importante y en estos momentos una dimensión ética que necesitamos tener, y es superar en cierto sentido todos esos prejuicios, todos esos conocimientos o esas preconcepciones que tenemos y vamos arrastrando, y nos permite actualizar nuestro paradigma educativo, ¿no? Y todos nuestros saberes y conocimientos. Por otro lado,
creo que también la investigación cualitativa y cuantitativa aporta mucho rigor científico, el procedimiento, la sistematización de lo que vamos haciendo. Creo que es muy importante, que es en la línea de lo que hablaba Maricruz. Los enfoques mixtos necesitan aclarar esos procedimientos, porque a través de esos procedimientos podemos comparar y ver cómo otras investigaciones han ido en nuestra línea, ¿no? Y por otro lado, tampoco para extenderme mucho, también pienso en la objetividad. Creo que cuando se combinan tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, a través de distintos modelos y de distintas técnicas, podemos alcanzar esa objetividad deseada, ¿no? Entonces, si tengo que resumir qué aporta, diría conocimiento científico, rigor científico, objetividad y una dimensión ética importante a día de hoy. Ya está, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir ahora a la segunda pregunta. Una vez que ya vemos qué es lo que aporta uno y otro, pues ahora se trata de ver si creéis que 1 más 1 son 2 o son mucho más que 2. Es decir, la pregunta es si son un buen maridaje para la investigación en educación o creéis que deben de enfocarse de forma separada a tenor del problema a abordar. Ya muchas luces sobre ello ha dado Maricruz en la conferencia, pero ahora la pregunta es esa. ¿Son 1 más 1 mucho más que 2? Bueno, tiene la palabra en primer lugar el doctor don José Luis Torres Carvalho. Muchas gracias, Ricardo. Para responder a esta pregunta, lo primero que intentei compreender foi o sentido da palavra maridade, que era desconhecida para mim. Consultei o dicionário de la Real Academia Espanhola de la Lengua, entre outros, e em todas as definições descobri que subrayam os conceitos de união e conformidade. União significa vontade, ânimo de colaboração entre si em benefício de ambos os métodos. Em complemento, conformidade significa aprovação, significa concordância, pero também tolerância e sofrimento em las adversidades. Em concreto, podemos considerar que uma maridagem pode ser beneficioso para os enfoques qualitativo e quantitativo, pero não está isento de dificuldades e de contratempos. Pero respondo à questão do professor Ricardo Luengo. Para mim, a maridagem é necessário se é útil, se é eficaz, se é ajustado à realidade, se aproveita as forças de cada enfoque, se acrescenta valor, se supõe um grado mais de compreensão ou um escalão mais em la resolução de um problema de investigação. Minha perspectiva é uma perspectiva colaborativa, de abertura à la colaboração, pero ao mesmo tempo pragmática. Como sempre insiste o professor Ricardo Luengo em las classes, considero também que esta maridagem deve depender do problema de investigação, do propósito do estudo, do que se pretende conhecer, profundizar ou transformar, de las perguntas de investigação e do tipo de respostas que se pretendem alcançar, e também de las aportações metodológicas de cada enfoque. As visões metodológicas que he podido encontrar em la literatura sobre esta problemática evidenciam que o ponto central da discussão não é a conciliação ou a reconciliação dos métodos, sino obter de ambos a fortaleza necessária para enriquecer a explicação e a compreensão do fenómeno que se estuda. É dizer, as fortalezas dos métodos devem basar-se na mesma razão de conhecimento do fenómeno em estudo. Muchas gracias, José Luis. Tiene ahora la palabra el doctor Sixto Cubo. Sí, como ha comentado mi compañero José Luis, yo también opino que todo depende de las características de la investigación, del contexto de las variables, de la temática, de qué constructos se están investigando, etcétera, ¿no?
Pero en general podemos decir que la utilización de métodos mixtos es una buena decisión siempre que haya respaldo epistemológico y metodológico para lo cuantitativo y para lo cualitativo. Es una buena decisión también siempre que haya garantías científicas en relación con el proceso de desarrollo de la investigación y en relación con los instrumentos de recogida de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Es una buena decisión siempre que tengamos como referencia en lo cuantitativo, para poner como ejemplo a referencias originales, autores como Campbell y Stanley, y los conceptos tan interesantes de validez interna, validez externa, de validez de constructo y de validez de conclusión estadística. Es una buena decisión en el ámbito cualitativo siempre que tengamos como referencia autores como Guba o autores como la profesora María Teresa Anguera o a profesoras como a Maricruz Sánchez aquí presente, y tengamos como referencia pues, conceptos tales como credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad, etc. Diríamos, para resumir, que hay varias razones que justifican el uso de métodos mixtos. Algunas pueden ser las siguientes. La investigación, como sabemos, tiene propósitos múltiples y está basada en el análisis de realidades muy diversas, de manera que esta variedad de condiciones exige también afrontamientos diversos en relación con los procedimientos metodológicos a desarrollar. Por otro lado, empleados conjuntamente, ambos métodos pueden ofrecernos perspectivas más productivas que las que podríamos ofrecer por separado la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Y por último, el método, el empleo conjunto de ambos métodos contribuye a corregir los sesgos que de manera inevitable se producen en cualquier método, en lo cualitativo y también en lo cuantitativo. Muchas gracias, Sixto. Ahora tiene la palabra la doctora Lina Melo. Bueno, ya me dejáis poco que decir, Sixto y José Luis. Creo que el enfoque mixto es una tercera vía dentro del proceso de investigación educativa. Es necesario, por supuesto, para afrontar la complejidad de los problemas de investigación que nos planteamos de manera integral. Pero va a depender, por supuesto, de nuestra pregunta de investigación, de cómo orientamos qué es lo que queremos investigar, ¿no? Habrán investigaciones que el soporte y las respuestas las tendremos que dar a través de una investigación cuantitativa y otros netamente dentro de una investigación cualitativa y otros dentro de una investigación mixta. Y voy a poner un ejemplo muy corto del proceso que he vivido dentro de mi proceso de formación en el desarrollo de la tesis doctoral y en el Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales. Cuando se empezó la inclusión de las emociones no es la inclusión, a investigar cómo se daba la relación entre las emociones y el aprendizaje de las ciencias, pues se importaron en principio métodos de tipo cuantitativo, porque el objetivo fundamental pues, era determinar si existía esa relación, en qué medida existía y qué tipos de emociones se planteaban, si eran negativas, si eran positivas. Bueno, hubo todo un proceso en el cual pues, la pregunta de investigación nos sugirió utilizar un método cuantitativo. Pero ¿qué pasó después de ese proceso? Pues la pregunta no era solamente qué tipo de emociones se daban, sino ahora por qué se daban. O sea, teníamos que avanzar dentro del proceso, no solamente el qué, sino el por qué. Y entonces empezamos a vincular elementos, a transformar una investigación que empezó siendo cuantitativa a vincular investigaciones de tipo cualitativo. Y cuando pasamos al proceso de formación de profesores y determinar cómo se daban esas emociones en los cambios didácticos, cómo influía en el cambio didáctico que tenía un profesor, pues nos sugirió el mismo proceso vincular métodos mixtos. Entonces, como digo, la pregunta de investigación es fundamental y el enfoque mixto para mí es una tercera vía dentro del proceso de investigación. Ricardo. Muchas gracias, Lina. Tiene la palabra ahora la profesora Teresa Alzas. Bueno, pues a mí también me sumo un poco a los comentarios de mis compañeros. Yo también considero que necesitamos, que es un buen maridaje, ¿no? La combinación de distintas estrategias de investigación,
Pero eso no niega que haya objetos de investigación que requieran métodos diferentes y por separado, ¿no? O sea, técnicas diferentes y analizar todo de manera por separado. Cuando estaba esta pregunta y he estado escuchando a Maricruz, me he dado cuenta de que realmente el debate aquí está entre enfoque mixto o multimétodo, ¿no? Que es un poco lo que ella hablaba y lo que nos invitaba a reflexionar y a la necesidad, volvemos otra vez, aquí yo como socióloga siempre, la necesidad de definir, concretar y matizar, ¿no? Creo que es muy interesante entender esa diferencia, porque en esa diferencia también nos vamos a dar cuenta de que una cosa son los enfoques mixtos, ¿vale? Y otra cosa es el multimétodo. Y de ahí vamos a tener procedimientos totalmente diferentes. Los objetos de investigación, el planteamiento del problema que tengamos siempre va a definir qué enfoque metodológico utilizar, y creo que en eso todos estamos totalmente de acuerdo. Y por añadir alguna experiencia, pues creo que yo siempre tiendo más a la triangulación, creo que es muy importante y además me da mucha seguridad en la investigación. Sobre todo cuando me enfrento a temas de investigación nuevos que están, pues por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Era un contexto totalmente nuevo, una realidad totalmente nueva y si quería hacer un cuestionario necesitaba entrevistar para conocer la nueva realidad en la que estábamos. Entonces, bueno, ahí triangulas, fortaleces, no triangulas exactamente, lo que hace es potenciar, a través de una herramienta potencias la otra y construye un cuestionario que responda a la realidad del momento y que no conoce. De manera que uno no quita al otro, simplemente tenemos que atender al objeto de investigación y en función de él tomar la decisión, los criterios de investigación que necesitemos, ¿no? Más que nada. Y nada más que añadir. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Bien, pues vamos a la tercera y última pregunta en pantalla, ya la tenemos. La pregunta era, ¿cómo ha influido la pandemia en la investigación en educación, en una y en otra, cuantitativa, cualitativa? Y si creéis que, en lugar de lamentarnos, ideas de cómo podemos aprovechar esa situación como una fuente de oportunidades. Bien, tiene en primer lugar la palabra el doctor don José Luis Torres Carvalho. Muchas gracias, Ricardo. Desde luego, penso que a atual situação pandémica ha generado alguma inquietude e algum revuelco em la comunicação, em la comunidade científica. Qual é, em minha perspectiva, o principal reto da investigação que agora vuelve a retomar lugar de destaque e que pode ajudar a contribuir para refrescar a atividade científica de nossos dias. É o reto de lidiar com a complexidade. E não só a complexidade de uma metodologia mista de investigação, pero a complexidade de resolver problemas em contextos complexos, de incerteza, como os que estamos vivendo, donde os problemas, a maior parte de caráter social, como estamos conhecendo todos os dias, dependem de fatores que só surgem ao tentar resolvê-los. Ademais, problemas que só se compreendem através de um processo de aproximação, de interação, de diálogo permanente com as pessoas, de diálogo permanente com a realidade. Em ele entender do professor Dias Figueiredo, que é professor emérito da Universidade de Coimbra, este é o reto da investigação projetiva, da investigação que ajuda a construir o que não existe e não só intenta explicar ou compreender o que existe. Em verdade, este é o antigo reto da investigação-ação. Como estamos em um evento patrocinado por uma importante marca de software, há outro reto importante, que é o reto do desenvolvimento do software Maridade. Como referiu lá a professora Maricruz Sanches, o software se está adaptando, se está transformando para permitir a integração e a análise conjunto, a análise combinado de dados qualitativos e quantitativos. Pero, sin embargo, o software dito misto que disponemos atualmente todavia não é capaz de corresponder
a los diseños mixtos más complejos, a todas las interacciones, a todos los solapamientos entre fluxos metodológicos quantitativos y cualitativos, a todos los análisis menos convencionales e inovadores de que nos hablaba a professora Maricruz. Há outros retos importantes, como os del rigor, a relevância da investigação e a ética da investigação em los contextos em que estamos vivendo, como hace um momento o professor Sisto Cubo também hizo hincapié. Muchas gracias por vuestra atención. Paso la palabra al profesor Ricardo Huevo. Muchas gracias, José Luis. Tiene ahora la palabra el profesor Sisto Cubo. Sí, la pandemia, sin ninguna duda, ha creado una situación de laboratorio para la ciencia, en numerosos campos de conocimiento, en salud, en economía, en educación, en psicología, etc. La pandemia también ha creado, como todos sabemos, una alta sensibilidad social hacia la ciencia, de manera que existe una mayor creencia compartida en la comunidad, en la sociedad en general, de que la ciencia puede ayudarnos a resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad. La propia pandemia, por ejemplo, todo el proceso de la vacuna, desarrollo de la vacuna, ¿no?, que ha sorprendido al mundo por la rapidez con la que se ha desarrollado y demás, el cambio climático, los gravísimos problemas energéticos que tenemos, etc. Pero no debemos olvidar un dato muy importante, y es que la ciencia tiene cerebro pero no tiene corazón, de manera que el cerebro se lo ponemos nosotros y las máquinas, cada vez más las máquinas, ahí tenemos como ejemplo el enorme impacto en todos los órdenes de la vida que está teniendo las inteligencias artificiales. Pero sin ninguna duda, la ciencia necesita también corazón, que se lo tenemos que poner nosotros. Requiere un posicionamiento ético, humanista, de solidaridad y de generosidad que permita enfocar la investigación científica hacia el desarrollo y hacia la protección de los seres humanos y de cualquier otra forma de vida. Nada más, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Sisto. Tiene la palabra ahora la profesora Lina Melo. Toda esta situación de pandemia y pospandemia que estamos sufriendo, yo creo que modificará y generará un gran laboratorio de muchas investigaciones en educación. Yo creo que ahora, por ejemplo, los que tenemos este método mixto, presencial, virtual, donde estamos dando clases en ese sistema, pues hemos tenido que improvisar en algunas ocasiones cómo establecer con dos soportes distintos en un mismo proceso, para poder generar que nuestros alumnos comprendan ciertas cuestiones. Y yo creo que esa es una cuestión que estaremos investigando dentro de poco. Yo en algunas de las investigaciones últimas que han salido durante la pandemia y ahora post-pandemia, pues se ha venido planteando esto de la e-investigación, ¿no? En el hecho de matizar y reorientar la observación, la conversación, la recogida y el análisis de información. Y se ha puesto un énfasis fundamental en reflexionar de cómo hacer frente al estudio con las herramientas, a todos los estudios que estamos haciendo o que se venían haciendo y que tuvieron que modificar con las herramientas que tenemos disponibles, y aprender a hacerlos con procedimientos alternativos a los que podemos llamar hasta antes de la pandemia tradicionales, que fundamentalmente pues, eran presenciales, tanto en un tipo de metodología como en el otro. Y ese cambio, pues por supuesto, va a generar cuestiones y cambios esenciales, yo creo que dentro del proceso técnico y dentro de los protocolos que se vienen utilizando dentro de la investigación. Por supuesto, aportará técnicas y modelos de buenas prácticas en el proceso de investigación, y sobre todo pues nos va a llevar, o nos ha llevado de una manera muy rápida a que entremos nuevamente a comprender lo que es la vida de la red, desde la red, a usar los recursos de la red como procedimientos de investigación. Entonces yo creo que son muchísimas las oportunidades que nos genera esta situación, bueno, así como muchísimos retos que aún nos sigue planteando. Muchas gracias, Lina. Tiene la palabra ahora la profesora Teresa Alzás.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo también, cuando pensaba en esta pregunta, yo aquí me voy a lamentar un poquito, o voy a hacer la pregunta que yo me hacía, en cierto sentido. No sé si os habrá pasado que todas las investigaciones en la pandemia nos llegaban por WhatsApp. Teníamos un cuestionario, o bien por teléfono, pero todo fue a través de redes sociales, teléfono. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa con la gente que no tiene? Es decir, ¿qué pasa con la brecha digital? Y más en educación, porque nosotros nos planteamos hacer una investigación sobre cómo se estaba haciendo el seguimiento educativo durante la pandemia y, por ejemplo, claro, nos dimos cuenta de que había familias que no tenían recursos. Nos dimos cuenta que había familias donde no le iba a llegar el cuestionario o a lo mejor tenían pocos datos porque era un móvil compartido en familia, por la familia, y evidentemente no podían estar media hora. Entonces, y sí me preocupa en todo este marco, como decía Lina, investigación, ¿no? Es investigación, pues me preocupa la brecha digital, porque en realidad es una de las cosas que tenemos que garantizar es la representatividad de la muestra. De manera que si tenemos una brecha, ¿cómo accedemos a esa muestra, a ese porcentaje de población que no lo tenemos conectado, o que no puede acceder, o que no tiene recursos, o que no le interesa, ¿no? Entonces, sí es verdad que la investigación en la pandemia ha sido muy interesante, seguro que hemos producido mucho, seguro que nos han llegado muchos cuestionarios, pero tenemos la voz o los datos de la gente que estaba conectada y tenemos que ser conscientes de que tenemos un tanto por ciento de la población que tiene o vive o siente esa brecha digital, no tiene los recursos, de manera que me cuestiona esa representatividad y sobre todo en educación me preocupa pues todos esos estudiantes que no han podido seguir, ya no contestar el cuestionario, sino todos sus estudios, ¿no? Entonces creo que la investigación está ahí, pero creo que es muy importante controlar esa brecha digital porque al fin y al cabo es la manera, la investigación tiene que ser representativa, tenemos que tener una muestra fiable, ¿no? Y tenemos que superar esa barrera de la brecha digital. Y ahí os dejo el reto que también plantea este nuevo modelo. Gracias. Bien, pues una vez que han terminado todos los ponentes, vamos a ver si Sonia nos dice del chat qué preguntas ha habido. Tenemos Sonia, dos, por favor. Sí, tenemos dos preguntas. Dos preguntas. Voy a intentar leer correctamente. Soy un Sí. poquito. Tenemos una pregunta de Arturo Guerrero. En un estudio mixto, al construir un cuestionario, instrumento, con la participación de alumnos de educación primaria, cualitativamente eleva la participación y tiende a hacer más sencillas las opciones de respuesta, pero cuantitativamente disminuye la posibilidad de utilizar coeficientes de confiabilidad o pierde validez cuantitativa. ¿Qué opinión tienen al respecto? Quien quiere contestar la pregunta, por favor, levantáis la mano y... Pues sí, Sisto. quizás yo pueda... Sí. A ver, un momento. Sí. Quizás yo pueda decir algo al respecto. Yo creo que cuando estamos hablando de construir un instrumento, como un cuestionario, que es el que se pone ahí como ejemplo, pues hablamos de procesos diferentes, ¿no? y al mismo tiempo complementarios. Voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando ahora en el desarrollo de una tesis doctoral que se desarrolla en colaboración entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de Karting en Perth, en Australia, sobre el fenómeno phabbing, la utilización de dispositivos móviles y de qué manera afecta la comunicación con los demás. Y se ha desarrollado un instrumento para evaluar, ¿no?, comportamiento phabbing y su vínculo con otros aspectos de interés como el bienestar psicológico. El caso es que para desarrollar el instrumento se ha partido de unos procedimientos cualitativos muy interesantes, porque claro, inicialmente teníamos que construir toda la estructura de las dimensiones del cuestionario y hay varias maneras de hacerlo. Tenemos procedimientos vinculados con validez de contenido, la consulta a expertos o validez de constructo a través de un análisis factorial, pero nos pareció interesante un abordaje cualitativo de manera que utilizamos el procedimiento de las redes semánticas naturales. Y ese procedimiento nos generó la estructura, las dimensiones, que luego, por un procedimiento más tradicional, más de corte cuantitativo, pues fuimos incorporando contenido para cada una de ellas.
¿Y qué ha pasado? Pues que ¿cómo continuamos? Continuamos como comenta esta persona, Arturo. Es decir, habrá que dotar de otras garantías al instrumento, por ejemplo, la que aquí se nombra fiabilidad. ¿Y de qué manera? Pues un estudio, una muestra piloto. ¿Para qué? Pues para hallar la fiabilidad del conjunto de la prueba y la fiabilidad de cada una de las dimensiones. Esto es, en síntesis, un pequeño comentario sobre esa colaboración entre diferentes abordajes metodológicos para lograr un mismo objetivo, en este caso, construir un instrumento. No sé Muchas si... gracias, Sisto. A ver, ¿alguna otra pregunta, María? Solo quiero José Luis. acrescentar que la confiabilidad, la fiabilidad del estudio no solo está relacionada con la construcción del instrumento, con la validez del instrumento, pero también con la confiabilidad del proceso de análisis de los datos, ¿no? Hay que cuidar también de la coherencia, de la clareza, de la relevancia del sistema de categorias utilizado para analisar dos dados e também de todo o processo de codificação e de interpretação e de obtenção de conclusões relacionadas com a análise dos dados. Muchas gracias, José Luis, por tu aportación. ¿Hay alguna pregunta más, Sonia? Sí, hay una pregunta de Alexis Espino que dije, siempre he tenido la percepción de que muchos investigadores mencionan que sus estudios utilizan métodos mixtos, ya que desde esa perspectiva de solapamiento pretenden demostrar mayor validez de los resultados de sus investigaciones. Esto a pesar de que el objeto particular de estudio investigado no amerita la utilización de métodos mixtos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo mismo que antes, no pregunta a nadie en concreto. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? A ver. Yo mismo. Creo que va mucho en relación a lo que hemos hablado. Creo que tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes. Para decidir qué enfoque metodológico utilizar, hay que mirar al objeto de investigación. Y esos objetivos de investigación te van a decir qué técnica, qué método y qué procedimiento tienes que seguir. Entonces, bueno, mi opinión es que hay que escuchar al objeto de investigación que nos hemos planteado, el objetivo de investigación, ¿no? Creo que va por ahí en esa línea. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, Sonia. No, en el chat no, solo un comentario diciendo que es muy interesante la mesa, pero preguntas no. Vale, muchas gracias. Le voy a hacer yo una pregunta también, ya que tenemos todavía unos minutitos, hasta y media. Bueno, pues yo quería recabar la opinión de la mesa en el siguiente sentido. Yo creo, y hacía la pregunta esta, de cómo podemos aprovechar esta situación de pandemia para no lamentarnos, sino avanzar, pues lo que yo me gustaría es que nos dieran ideas de cuáles serían las cuestiones en las que tendríamos que incidir. Me explico. El sistema de investigación I+D+I, por medio de la pandemia, tanto la emergencia sanitaria como el aislamiento, ha provocado cambios en la economía y en la sociedad. Esos cambios, naturalmente, han influido en la investigación que hacemos, porque influyen los investigadores. Ahora mismo, pues estamos con una situación personal, familiar y de contexto distinta de la que teníamos antes de la pandemia. Trabajamos en una habitación de la casa, a lo mejor con la cuna del niño al lado, se puede ver pues una ropa tendida al fondo de la habitación. El contexto familiar y personal del investigador no es el mismo. Pero el contexto en el trabajo tampoco es el mismo. Cuando nos reuníamos a planificar una investigación, ahora ya tenemos que hacer una videoconferencia
hay un tipo de planificación totalmente distinta, pero cuando planificamos el diseño de una investigación, tenemos que diseñar un trabajo de campo y ahora no podemos ir a los colegios a hacer no sé qué, otra vez hay que adaptarse. Instrumentos de recogida de datos que ya se ha citado van a variar totalmente, incluso la manera en que los investigadores pues recogían y analizaban los resultados va a variar totalmente. Entonces, lo que yo preguntaba era, ante toda esta cantidad de variaciones, incluso los resultados de la investigación, la difusión, congresos, seminarios, los nuevos proyectos, todo va a haber que cambiarlo. Entonces, yo lo que decía que en lugar de detectar, como por ejemplo hacía Teresa, muy bien hecho, las brechas que han surgido, mi pregunta era cómo podemos avanzar y acercarnos en esas brechas, justamente. Y esa era la pregunta que yo hacía a los 3 o a los 4 ponentes de la mesa. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto en relación con la investigación varias circunstancias de manera muy clara. La primera, que la investigación requiere financiación, requiere recursos. De manera que cuando pensamos cómo ha sido posible estas proezas que se han logrado en un tiempo tan breve, por ejemplo, con lo que comentábamos anteriormente, con todo el desarrollo de varias vacunas, pues la respuesta está en poner a disposición de la comunidad científica recursos. Hay que financiar. Eso es imprescindible. Y también se ha creado una gran sensibilización acerca de esa importancia, ¿no? Hay que destinar recursos a la investigación, en nuestro caso a la investigación educativa. Y en nuestro campo creo que se ha producido también se ha comentado en numerosas ocasiones, ¿no? De qué manera se ha acelerado en varios años todo el desarrollo tecnológico vinculado con los procesos de enseñar y de aprender. Todos hemos visto de qué manera, por poner como ejemplo nuestra universidad, la Universidad de Extremadura, de qué manera en 15 días, durante el primer confinamiento, el año pasado, hubo que transformar una universidad presencial en una universidad virtual, en una universidad que impartía sus clases en el 100% de los casos de manera no presencial. ¿Y cómo ha sido posible eso? Pues con la colaboración de todo el colectivo, de toda la comunidad académica, el profesorado, el PAS, el alumnado, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora nos damos cuenta de que es posible, que ha surgido una tendencia nueva, ¿no? De manera que vemos como en los procesos de enseñar y de aprender se pueden desarrollar de manera también conjunta, ¿no? A través de recursos presenciales y de recursos digitales. De manera que yo creo que ha habido, o que se ha desarrollado como consecuencia de la pandemia, un sesgo muy importante en la investigación educativa hacia el desarrollo de modelos, en primer lugar, vinculados con este tema que estoy comentando, y hacia el desarrollo de la tecnología en educación. ¿Alguno de los ponentes quiere añadir algo más? Yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con Sisto, con lo que ha dicho. Financiación, sobre todo, y asumir los desarrollos tecnológicos, pero sobre todo incorporarlos a todos los procesos de investigación. ¿Alguno más? Voy a poner solamente Sí, la incidencia en un punto más, además de los recursos, además de la tecnología. Tenemos que repensar también los modelos de formación del profesorado y los de desarrollo del profesorado, porque muchos en corto tiempo hemos tenido que aprender, como hemos podido, a utilizar una cantidad de herramientas que eran inexistentes antes en nuestro quehacer diario. Entonces yo creo que también hay que repensar precisamente los que estamos en el proceso de formación de formadores a esos modelos de formación y desarrollo profesional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que son justamente y 28 teníamos hasta y 30, o sea que todavía nos han sobrado 2 minutos. Si hay alguien más que quiere
hacer alguna pregunta. Todavía tenemos 2 minutos. Y si no, pues lo dejamos aquí ya. Lina, Bien, por favor, Ricardo, toma ya la palabra. sí, yo tomo la palabra. Bueno, a continuación tenemos un pequeño receso de 15 minutos que yo creo que es más que necesario.